Los derechos humanos constituyen no una utopía para nuestro pueblo. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos al programa Costijón y a este espacio Una mirada crítica sobre Guatemala a cargo de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo. Mi nombre es Clara Arenas y quisiera tomar estos primeros minutos del programa para agradecer todas las muestras de solidaridad y preocupación que hemos recibido en Avanzo con ocasión del allanamiento que se dio en nuestras oficinas el día 17 de enero y una posterior intimidación el día 17 de febrero, un mes exacto después de del primer evento. Yo quisiera subrayar de manera especial que en estas expresiones de solidaridad y de preocupación hemos encontrado una valoración importante para el trabajo en ciencias sociales en Guatemala y de manera especial una valoración de la investigación en ciencias sociales. Para nosotros, esta es una señal de madurez en nuestra sociedad y es una señal de reconocimiento de que una sociedad que no se conoce a sí misma no podrá entrar por la vía del desarrollo. En pocas palabras, vemos que hay personas, instituciones y organizaciones guatemaltecas que entienden como nosotros que la investigación hace parte del desarrollo. Reiteramos entonces nuestro agradecimiento profundo a estas señales y a estas manifestaciones de preocupación y de solidaridad con nosotros. Muchísimas gracias. Quiero pasar entonces a hablar del programa de hoy, que va a enfocarse en un tema que nos parece fundamental y que se refiere al orden finca en Guatemala, a esto que hemos llamado el orden finca de Guatemala, y enfocando en cómo este se reproduce, qué retos y qué alternativas pueden haber a esta situación que vamos a conocer a lo largo del programa, acompañados y ayudados en ese conocimiento por dos personas académicas, investigadoras muy importantes y muy reconocidas en nuestro país, además amigos nuestros. Quiero presentarles a Irma Alicia Velázquez Nimatú. Irma Alicia es antropóloga y es periodista y ha estado cercana a estas problemáticas que vamos a tratar el día de hoy, de manera, yo quisiera subrayar también a través de su tesis de doctorado. Y también está con nosotros el historiador Gustavo Palma Murga. Gustavo es también un investigador y un académico muy reconocido en nuestro país. Ha hecho varios trabajos que tienen que ver con temas agrarios y con temas relacionados con lo rural en Guatemala. De manera que entonces contamos con dos personas muy interesantes que nos pueden ayudar a trabajar en este tema. El tema se inspira en un libro que recientemente hemos publicado en Avanzo, que se llama Romper las cadenas, Orden Finca y Rebeldía Campesina, el proyecto colectivo de la finca La Florida. Este libro toca varios temas, pero una de sus columnas vertebrales es precisamente este concepto de orden finca. Y entonces por eso se los estoy mostrando para que miremos de dónde viene nuestro interés en presentar hoy y poner a discusión y a poner a nuestros televidentes a pensar en este tema. Bueno, entonces, hechas estas introducciones y estas aclaraciones en este primer programa de este año, coproducido por este programa Costijón de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala, y Avanzo, la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala. Muy bien. Vamos entonces a pedirle a Gustavo que comencemos a hablar de este tema, tratando de ver en la historia de nuestro país qué miradas distintas ha habido sobre la finca, que a estas alturas del siglo XXI nadie se pregunta cómo se produce, ¿verdad?
tal vez es importante hacer alguna reflexión de carácter histórico para identificar o para ubicar los orígenes de tanto esa forma específica de organización de la producción, pero más allá de eso, sobre las implicaciones que se han derivado y que todavía podríamos decir continúan sintiéndose sobre lo que podríamos llamar esa lógica de organización de territorio y población que ha significado la finca. Yo creo que tal vez una primera acotación que sería importante plantear es la relacionada con en qué momento surge la finca. Hay en los orígenes, o durante el periodo colonial, pues hay todo un despliegue de una serie de unidades productivas, pero que no van a tener, digamos, una relevancia significativa en relación con, por un lado, el uso del territorio y por otro lado, en la utilización, podríamos decir, de la población. Y no es sino hasta finales del siglo XIX cuando hay un cambio, podríamos decir, dramático en términos de las lógicas de articulación de la economía nacional a el mercado mundial. Y ese cambio se articula fundamentalmente a partir de la masificación de la producción del café. Y es con la producción del café que se va a ir conformando toda una serie de mecanismos que van a tener como propósito consolidar ese modelo de economía y de no solamente consolidarlo, sino podría decir de posicionarlo como el eje fundamental de la vida del país. Y en ese sentido es importante ver cómo, por ejemplo, a finales del siglo XIX, cuando se produce esa introducción masiva del cultivo del café, hay toda una producción de discursos políticos como también de discursos jurídicos que van a considerar que es fundamental para el desarrollo del país. En ese momento se decía progreso y civilización del país. Era importante promover el desarrollo de la caficultura. Un ejemplo que ilustra esa perspectiva es una imagen que formula un jefe político de un departamento en los años 1880, y en la que él dice que el país cuenta con un cuadro de riqueza muy interesante, muy importante, ¿no? Es decir, un cuadro de riqueza en el cual en el país existe abundante agua, una tierra muy pródiga y un clima excelente. Pero dice, el cuarto elemento que es fundamental para que ese cuadro de riqueza sea completo y que realmente genere la riqueza que está implícita dentro de él, son, dice, los brazos. Y cuando se refiere a los brazos, está haciendo referencia específicamente a la necesidad de incorporación de la población indígena fundamentalmente y campesina en la finca. Te voy a interrumpir. Es que quería yo pedirle a Irmalicia en esto que Gustavo nos va planteando de cómo es a partir del café que estamos viendo esta idea de traer brazos a la finca, nos decía él al final. ¿Cómo es la reflexión en lo que tú has visto en este punto? Bueno, yo coincido con lo que plantea Gustavo. De hecho, en 1956 se da el primer momento en el que se exporta el café en Guatemala y se vuelve casi en un momento muy importante para esa élite agraria que empieza ya a conformarse y que toma la fuerza justo con la época liberal, ¿verdad? Esta fuerza la vemos permanente y casi solo se rompe con la Constitución de 1945, que fue fundamental para los pueblos indígenas, porque entonces por primera vez esos brazos indígenas tienen un pequeño respiro.
que no lo habían tenido desde la época de la conquista. Y lo que seguimos viendo hasta la última crisis severa del café, que fue en el año 2000, es ese amarre de esos brazos a la finca y cómo el café sigue siendo como ese grano articulador que lo vemos permanentemente en casi todas las expresiones, en los sellos postales, los vemos también en los pósteres, los vemos en el discurso, los vemos en la propaganda, los vemos en los anuncios, está permanentemente penetrado por lo ideológico, lo político y lo económico. Yo creo que de los factores que mencionó, que tú has mencionado, los brazos y la tierra han sido permanentes en la historia de este país. Tierra y brazos van de la mano para sostener el régimen que casi lo mantenemos hasta el presente. A mí le preguntaba yo a Irma Alicia este tema de los brazos y cómo se ve, porque tú nos estabas planteando ese cuadro de riqueza, ¿verdad? Que se complementa con la idea del brazo. Y el hecho mismo que se llame brazo, que se haga alusión a brazo, no a personas, digamos, sino a brazo. ¿Cómo se mira esa parte? Bueno, yo creo que la figura del brazo para designar o para referirse a los trabajadores y, como decía, fundamentalmente quienes por ley incluso van a ser los que preferentemente van a ser conducidos a la finca, van a ser los indígenas, lo que está designando es fundamentalmente que para esa élite, para el poder político, para el poder económico, es decir, lo que le interesa a ellos es precisamente esa fuerza que tiene el brazo para poder producir la mayor cantidad posible de riqueza. No está pensando en sujetos, es decir, no son sujetos, no son individuos, no son personas, sino simple y sencillamente son brazos, ¿no? Entonces vamos a dejarlo para el siguiente segmento porque se nos hace muy corto el tiempo en televisión. Vamos entonces a terminar aquí nuestro primer segmento y seguimos con este tema, el orden finca en Guatemala, su reproducción, sus retos y alternativas.